mi hipótesis es que quiere cohesionar un grupo, es decir, ya no quiere buscar legitimidad, no quiere legitimarse ante la gran mayoría costarricense, sino mantener un grupo cohesionado de apoyo. ¿Para qué? Para seguir siendo una opción electoral en el 2026. Porque idealmente una democracia se necesita consensuar y no solo se gobierna para quienes le votaron. Eso es muy importante, porque hay muchas demandas que se necesita consensuar. Tenemos ahorita demandas muy importantes como el tema de la seguridad. La seguridad y el agua. Por eso, pero también yo comprendo, que no es lo mismo que justificar, yo comprendo perfectamente la lógica estratégica de don Rodrigo Chávez y su equipo de tener el estilo que tiene. ¿Por qué? Porque sus seguidores están felices y sus seguidores podrían estar en este momento representar un 50-40% de la población. Don Rodrigo Chávez debería conciliar más, precisamente por lo que usted menciona, porque si tuviera una lógica más de consenso, podría precisamente en la Asamblea Legislativa negociar más, claro, sacar adelante los proyectos de ley y por ende cumplir con sus promesas de campaña. Claro. Pero también he dicho que si bien debería ser más así, porque eso es lo ideal en un gobierno, no solo por un ideal democrático, de que un gobernante debería dirigirse a todos sus ciudadanos, o a la grandísima mayoría de ciudadanos, sino por un tema estratégico de toma de decisiones. Es decir, si yo consensúo, puedo más fácilmente sacar los proyectos que dependen precisamente de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, etcétera, y otros actores. Pero también entiendo, y lo he dicho muchas veces, que la lógica estratégica posiblemente, esa es mi hipótesis, repito, va por un tema de cohesionar apoyos para tener fuerza en el 2026. Don Rodrigo Chávez se percata con su estrategia, con su estilo, con su discurso que está conectando directamente con ese 50% de la población. Por lo tanto, él determina que dice, ya estoy confrontado con todos estos poderes, ¿verdad? Veamos los datos. Y entonces mi hipótesis es que él dice, no, voy a seguir, voy a fortalecer ese discurso confrontativo para cohesionar ese 50% cuando venía cayendo en apoyo. Y lo ha logrado. Y lo vemos precisamente en el discurso del 2 de mayo en la Asamblea Legislativa. Todo discurso tiene públicos, ¿verdad? Todo discurso tiene públicos, tiene objetivos y por supuesto el mensajero es parte del mensaje, ¿verdad? Es decir, cuando uno puede escribir un discurso muy bonito, muy bien planteado y todo, pero el mensajero y su reputación tiene mucho que ver con si ese mensaje conecta o no conecta. En función de ese contexto, de ese 50% que se siente desconectado, que se siente defraudado de la institucionalidad, de la Asamblea Legislativa, que se siente defraudado de los políticos en general de este país, pues Rodrigo Chávez en su discurso el 2 de mayo se dirige directamente a ellos y plantea un recurso retórico muy interesante, yuxtaposición de contraste. Entonces, la yuxtaposición de contraste es básicamente tomar dos ideas y contrastarlas, ¿verdad? Así de sencillo. Y la yuxtaposición de contraste que utiliza don Rodrigo Chávez es la de nosotros contra ellos. Y cuando hablamos de nosotros contra ellos es el pueblo contra los enemigos del pueblo. Entonces, ahí don Rodrigo Chávez en su discurso habla del pueblo contra los políticos tradicionales, contra los corruptos, contra los políticos que sean, cuando él menciona, por ejemplo, Costa Pobre, Costa Rica, ¿verdad? Los políticos que no piensan en el pueblo. Entonces, don Rodrigo Chávez se posiciona en su discurso del lado del pueblo, que cuando hablamos de pueblo realmente es ese 55% que le apoya, ¿verdad? Cuando se posiciona de ese lado, entonces él lanza un reto a los diputados y le dice a los diputados, ¿ustedes de qué lado están? ¿De nosotros, el pueblo, o de esos políticos? Y esa es la gran estrategia o el gran objetivo del discurso de don Rodrigo Chávez, posicionar ese contraste entre nosotros y ellos. Y si los diputados, por ejemplo, no se posicionan en su quehacer, en su discurso del lado del pueblo, entonces están del lado de los enemigos, precisamente del pueblo, que son esos que le he mencionado. Rodrigo Chávez representa algo en contraste con otros políticos tradicionales. Entonces, por eso la pregunta que yo siempre lanzo es, ¿existen en la oposición liderazgos competitivos que puedan hacerle, por decirlo coloquialmente, la contra a don Rodrigo Chávez? ¿Quiénes están tratando de atraer a ese 45% que resta? ¿Lo identificaron ya? ¿Están tratando de identificar cómo precisamente quitarle apoyos a don Rodrigo Chávez de ese 55% o por lo menos acceder o conectar con ese 45% que no le apoya? ¿Dónde están esos liderazgos? ¿Qué está haciendo la oposición?